movimiento armónico simple y oscilaciones. Bueno, vamos con una introducción. Primero vamos a ver qué son las oscilaciones o vibraciones, también se les conoce, ¿no? Oscilaciones o vibraciones. Las oscilaciones o vibraciones representan un tipo de movimiento de gran importancia, no solo para la física, sino porque esto se presenta con gran frecuencia en la naturaleza. Los propios seres vivos son un mosaico de vibraciones u oscilaciones periódicas, ¿no? El corazón, los pulmones, el diafragma o la laringe, los tímpanos, también los átomos y moléculas que componen la estructura de los cuerpos materiales están en continua vibración. Entonces, son la base de muchas teorías físicas y de importantes aplicaciones técnicas. El movimiento vibratorio más sencillo, el más simple, entonces, a ver, ahí está, entonces, las oscilaciones están, por ejemplo, en las vibraciones, oscilaciones periódicas, vemos, por ejemplo, en el corazón, en el canal auditivo externo, ¿no? A través de las ondas sonoras. Están en las moléculas, átomos, ¿no? Entonces, el movimiento vibratorio más sencillo al mismo tiempo, por ser el más sencillo y el más importante, es el movimiento armónico simple, en el cual la posición es una función armónica del tiempo. La importancia de este tipo de oscilación reside en que cualquier oscilación periódica puede ser descompuesta en una suma algebraica de movimientos oscilatorios simples. Pues, hemos hablado bastante de movimiento oscilatorio, entonces, ¿qué será un movimiento oscilatorio? Un movimiento oscilatorio, ¿no? En este tipo de movimiento ocurre alrededor de posición donde exista equilibrio estable. O sea, en un movimiento oscilatorio se va a dar cuando hay un equilibrio estable, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces más o menos algunos ejemplos donde hay equilibrio estable. Por ejemplo, ahí podría darse entonces en ese punto, aquí. Aquí estaría con un equilibrio estable. Ahora este cuerpo también al desplazarse aquí estaría con equilibrio estable. Bueno, a ver qué dice. Si sacamos a las esferas de su posición de equilibrio, ¿no? Si sacamos a las esferas de su posición de equilibrio, solo aquella donde hay una oposición de equilibrio estable, aparecerá una fuerza, va a aparecer una fuerza que tiende a llevar a la esfera a dicha posición. Por este motivo, a esa fuerza se denomina fuerza recuperadora. Y en última instancia, es el responsable de la oscilación de la esfera. O sea, ¿qué quiere decir? No está ahorita en su posición estable, entonces tú tratas de sacarlo, de moverlo de su posición de lo que está estable, entonces, pero va a haber alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, este cuerpo se mueve ahí, hay alguien que lo va a devolver hasta que vuelve a su posición que era estable, ¿no? Acá está, aquí sería básicamente para que entiendas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está el cuerpo que está en estable. Lo movemos, entonces va a volver. Este movimiento va a generar entonces, acá te está explicando que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, si lo sacamos, tú tratas de sacar de su posición de equilibrio, pues lo retiramos de su posición de equilibrio, va a haber una fuerza
que tiende a llevarlo a la posición de equilibrio. Y esa fuerza se llama fuerza recuperadora. Y es el responsable, esta fuerza recuperadora, de que el cuerpo comience a oscilar en forma permanente, ¿no? Entonces, en conclusión, un movimiento oscilatorio es aquel movimiento de vaivén, ¿ves? Por un mismo camino. Se mueve por el mismo camino que realiza un cuerpo en torno a la posición de equilibrio estable, ¿no? Durante este movimiento cambia periódicamente la velocidad y la aceleración del cuerpo. Cambia siempre la aceleración, cambia también la velocidad del cuerpo. Algunos ejemplos de movimiento oscilatorio, entonces, acá tenemos. Importante, entonces, en un movimiento oscilatorio debe haber, ¿qué cosa? En un movimiento oscilatorio debe haber posición de equilibrio y una fuerza recuperadora, que normalmente va a llegar a su posición de equilibrio, entonces de ahí esto va a seguir, pero va a haber una fuerza que la hace volver, ¿no? Entonces, esa fuerza recuperadora hace que el movimiento sea tipo un vaivén, ¿no? Muy bien, entonces eso es un movimiento oscilatorio. Bueno, vamos a ver ahora un movimiento periódico. Pues recuérdate, movimiento oscilatorio es un movimiento de vaivén. Tiene que haber dos componentes, posición y equilibrio y fuerza recuperadora. Ahora, movimiento periódico. ¿Qué cosa es un movimiento periódico? Un movimiento periódico, como su mismo nombre lo dice, es aquel movimiento en el cual la característica física del mismo se repite cada cierto intervalo del tiempo, perfectamente definido, al cual se denomina periodo. Entonces, eso es un movimiento periódico, no te olvides. Movimiento, la característica esencial es que se repite ese movimiento. Se repite a esa repetición que es constante, se denomina periodo. Entonces, este movimiento es una consecuencia de la conservación de la energía, ¿ves? Consecuencia de la conservación de la energía. Un movimiento periódico no necesariamente es oscilatorio. Un movimiento periódico no necesariamente es oscilatorio. Nota, un movimiento oscilatorio a su vez es periódico. Presenta una característica muy importante denominada frecuencia, definido como el número de oscilaciones por una unidad de tiempo, o simplemente es la inversa del periodo. Pues no olvidar. Pues, normalmente un movimiento periódico no necesariamente es oscilatorio, ¿ves? Por ejemplo, aquí, el movimiento de la Tierra o el movimiento de los demás planetas es periódico. Se da cada cierto tiempo, ¿ves? La Tierra de 365 días, y eso no cambia, ¿ves? Es periódico. Una vuelta lo da en 365 días, entonces, pero no es oscilatorio. No es un movimiento de vaivén. Ya está, entonces, eso tenerlo en cuenta. Entonces, acá cuando soltamos una plomada, eso sí, va a ser un movimiento de vaivén, entonces va a ser un movimiento oscilatorio, pero a la vez periódico, porque todo movimiento oscilatorio es periódico. Este resorte, al estirarlo, también va a generar un movimiento oscilatorio, y entonces es un movimiento periódico también. Ahora, esto no necesariamente, pero cada cierto periodo hace una vuelta, entonces sí va a ser un movimiento periódico, pero no necesariamente oscilatorio. Bueno, para tenerlo en cuenta, a ver, vamos a ver la diferencia. Movimiento oscilatorio, un movimiento tipo vaivén, ¿no? Es aquel movimiento, ¿no?, de ida y vuelta sobre la misma trayectoria. A la vista de ida y vuelta sobre la misma trayectoria es un movimiento oscilatorio.
conocido también como el movimiento de vaivén. Va de A a B y de B a A. Oscilación completa se llama. Como un movimiento periódico, ¿sí? Sería un movimiento circular. Es aquel movimiento repetitivo que realiza en tiempos iguales al que se denomina periodo, ¿no? Tener en cuenta que T es el tiempo que toma la partícula en realizar una oscilación completa. Esto no es tiempo, este es periodo. ¿Pero qué es el periodo? Es el tiempo que toma una partícula para realizar una oscilación completa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tiempo? Tiempo podría ser solo cuánto se demora. En cambio, periodo es, por ejemplo, cuánto se demora para dar una vuelta. A ver acá. ¿Cómo sería el periodo acá? Empieza de A y vuelve hasta A, eso sería una oscilación completa. Pero si yo mido el tiempo que va de A hasta B y de B hasta A y lo divido entre la oscilación completa, entonces eso ya llega a ser periodo, ¿no? Eso ya llega a ser periodo, que sería el tiempo cuánto se demora por la oscilación completa. Entonces, ahí cuando aparece periodo, entonces también aparece ese concepto llamado frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones entre el tiempo. O también es la inversa del periodo, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es segundo a la menos 1, que eso es equivalente a un hertz. Pues no olvidarse que el periodo también, la frecuencia es la inversa del periodo. Ahora hay otro, que es la frecuencia cíclica o frecuencia angular, o también conocido como velocidad angular. En movimiento circular, recuérdate, frecuencia cíclica angular, que es igual a 2 veces 2pi por la frecuencia o 2pi por el periodo. La unidad de esa frecuencia cíclica angular o la velocidad angular es radianes por segundo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un oscilador. ¿Qué cosa es un oscilador? A ver, uno de los osciladores con los cuales nosotros trabajaremos en un sistema formado por un resorte ideal y una masa puntual libre de rozamiento. Ese es un oscilador que vamos a trabajar nosotros. Este resorte que vamos a utilizar va a ser ideal y esta masa va a ser una masa puntual. Entonces, de acuerdo a las condiciones, tiene que estar en una superficie suave, lisa, ¿no? Haciendo el diagrama de cuerpo libre, mira, la masa puntual va a tener un peso que es fuerza de gravedad. A toda acción hay una reacción y debido a que hay un resorte va a haber una fuerza elástica, ¿no? Para que este oscilador desarrolle movimiento armónico simple, el movimiento debe ser, ¿qué? Para que sea, mira, para que este oscilador se genere un movimiento de armónico simple, tiene que ser un movimiento oscilatorio, tiene que ser un movimiento periódico, un movimiento rectilíneo y estar sujeto a fuerza resultante que verifique. Esa fuerza resultante, recuérdate que es la fuerza recuperadora, ¿no? Que es menos K por X, ¿no? K por X. Pues por la ley de Hooke, pues, ¿no? La fuerza elástica es K por X, pero la fuerza elástica es K por X, pero la fuerza resultante, la fuerza recuperadora es menos K por X. X es la posición, ¿no? El vector posición. Entonces vamos a ver ahora las características del movimiento armónico simple. Vamos a iniciar. Consideremos a este oscilador primero en reposo. Va a estar en su punto de equilibrio, en reposo, ahí está. No está siendo estirado, no está siendo comprimido todavía. Están ahí, en reposo, en su punto de equilibrio. Y cuando está en su punto de equilibrio,
en aquella posición la fuerza resultante es cero, ¿ya? PE es posición de equilibrio, entonces en aquella posición la fuerza resultante va a ser cero. Entonces, a ver, ahora vamos a estirarlo a ese resorte, como tú observas ahí. Estiramos y lo soltamos. Lo estiramos hasta una distancia A, llamada amplitud. Entonces, ¿qué va a suceder con esta masa puntual? Estiras hasta una cierta distancia, hasta una amplitud, lo máximo que puede, y lo sueltas. ¿Qué va a pasar? Comienza el movimiento de vaivén. Va hasta cierto lugar, se comprime, y debido a que existe una fuerza elástica que impide, no quiere pues que más se comprima, lo vuelve a empujar. Y así comienza el movimiento, ¿no? Armónico simple. Y un movimiento armónico simple debe haber oscilación. A ver, sí, va y vuelve, va y vuelve. Periódico, claro, se va a repetir. Va, eso es media, ¿no? Media oscilación. Vuelve, ahí recién es una oscilación. ¿Va a haber movimiento rectilíneo? Sí, ahí está. Entonces, por lo tanto, sí vas a cumplir las condiciones para que sea un movimiento armónico simple. Entonces, esa A se va a llamar amplitud. Y la amplitud es la máxima distancia, el máximo alejamiento que tú puedes hacer respecto al punto de equilibrio al resorte. Capaz, si más lo estiras, ya lo vas a romper el resorte, ¿no? O lo vas a deformar ya el resorte. Entonces, A es el máximo alejamiento, ¿no? Que se da. Muy bien. Ahora sí, con esa introducción, con eso, ingresamos a lo que es movimiento armónico simple, el más. En base a lo que acabamos de plantear, iniciaremos el estudio entonces del movimiento armónico simple. Vamos a considerar una pequeña esfera unida a un extremo de un resorte. El resorte es ideal y en el otro extremo del resorte está empotrado a una pared vertical y todo sobre una superficie horizontal lisa. Ahí tenemos al oscilador mecánico que hemos visto ahí. Cuando está en su punto de equilibrio, su velocidad es cero. En la posición de equilibrio se va a verificar, aquí cuando está, recuérdate que a toda acción hay peso y reacción. Como está en equilibrio, se va a cumplir que fuerzas que van hacia abajo es igual a fuerzas que van hacia arriba. O sea, en otras palabras, se va a verificar que la suma de la fuerza resultante en el eje vertical va a ser cero. Entonces, para nuestro caso, el peso va a ser igual a la reacción. Ahora hagamos lo siguiente. Desplacemos el bloque hacia la derecha. Desplacemos hacia la derecha y lo soltamos. La fuerza elástica que actúa como la fuerza resultante hace acelerar al bloque. Claro, ¿no? Ese resorte lo va a acelerar, va a comenzar a acelerar este resorte. Hasta cuando llega a su punto de equilibrio y su velocidad era cero, pues, ¿no? Cuando estaba en su punto de equilibrio estaba cero, lo estiras. Al soltar comienza a acelerar. ¿Qué más? La rapidez del bloque aumenta hasta llegar a la posición de equilibrio. Cuando llega a la posición de equilibrio, ¿ve? Cuando llega a la posición de equilibrio, en esta la fuerza resultante es cero. Acá, en la que hemos visto, acá la fuerza resultante es cero. Y si la fuerza resultante es cero, aplicando la segunda ley de Newton, la aceleración va a ser cero. Entonces, en el punto de equilibrio, como la fuerza resultante es cero, debido a la inercia del bloque que continúa su movimiento, acá la aceleración va a ser cero. Ya está. Al pasar por el punto de equilibrio,
la fuerza resultante actúa en contra del movimiento, disminuyendo su rapidez hasta que se detiene, ¿no? Allá, entonces al pasar el punto de equilibrio, la fuerza resultante ahora actúa en contra del movimiento hasta que llega a ser cero. Y cuando hay cero, aparece la fuerza recuperadora que lo va a impulsar de nuevo, ¿no? Lo va a impulsar. Entonces, como la fuerza resultante está actuando sobre el bloque, este inmediatamente comienza a acelerar ahora hacia la derecha hasta llegar al punto de equilibrio. Pero quien comienza a acelerar es la fuerza recuperadora, la que de nuevo la impulsa con una aceleración A, y así se repite, pues, ¿no? Y así se repite. Y luego pasa por el punto de equilibrio, entonces la fuerza resultante actúa hacia la izquierda, ahora ve, disminuyendo la rapidez del bloque hasta que se detiene otra vez en la posición extrema desde donde se soltó, para de nuevo reiniciar el proceso. Entonces, eso es lo que se va a cumplir entonces en un movimiento armónico simple. Bueno, espero que se ha entendido, si no lo vuelves a ver, para que puedas analizar bien. Del análisis de este movimiento nos lleva a plantear las siguientes características. Entonces, vamos con la primera característica. El bloque oscila en torno de una posición de equilibrio, realizando así un movimiento oscilatorio. Primera característica. Segunda, se determina que el movimiento se repite a intervalos de tiempos iguales, es decir, es un movimiento periódico. Hemos visto que el movimiento va y vuelve, por eso, con respecto a la posición de equilibrio, entonces es un movimiento oscilatorio. Se da en tiempos iguales, es un movimiento periódico, no se determina el movimiento, se repite los intervalos. Va y vuelve, lo hace en un tiempo, va y vuelve, lo hace en un mismo tiempo, entonces el movimiento es periódico. Por ser un movimiento periódico y a la vez oscilatorio, se establece que el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Para que entiendas un poco mejor, ¿no? El periodo es cuando va y vuelve. Entonces, cuando va sería solamente medio periodo. Y cuando pasa hasta el punto de equilibrio sería el cuarto periodo. Un cuarto periodo más un cuarto periodo, medio periodo. Al volver, otro medio periodo que todito sería una ida y vuelta. Desde acá, ida y vuelta, eso es el periodo. ¿Y qué cosa es el periodo? El tiempo que se demora para dar una oscilación completa. Muy bien. Entonces, y además es un movimiento unidireccional, ¿no? ¿Qué más? El movimiento es gobernado por una fuerza resultante que en todo instante intenta que el bloque retorne al punto de equilibrio. Por esta razón se denomina esa fuerza que está acá, fuerza recuperadora cuando lo comprime, ¿no? Esta fuerza y la inercia del cuerpo garantizan la continuidad de dicho movimiento, ¿no? La continuidad de dicho movimiento. Entonces, ¿gracias a quién? Gracias a esa fuerza recuperadora y a la inercia. Es que el movimiento es perpetuo. Muy bien. Vamos, entonces, continuando con esto. Entonces, acá está el punto de equilibrio. No siempre vas a tú estirarlo hasta una amplitud. Tú puedes estirarlo hasta cierto punto, nada más. Hasta un punto. Cuando tú estiras lo máximo, esa X se llama amplitud. Esa X llega a convertirse en lo más grande y eso se llama amplitud. Pero no siempre puedes estirar una amplitud. Entonces, cuando tú estiras cierta distancia, ahí aparece X, que normalmente tú lo conocías como la deformación, pero aquí ya tiene otro nombre, que es el vector posición. ¿Ya? El vector posición. Muy bien, entonces acá
Vamos a ver entonces de ese análisis. Cuando está en el punto de equilibrio, la fuerza recuperadora es 0. Pero cuando ya llega acá, aparece la fuerza recuperadora. Muy bien. Vamos a decir. Es decir, entonces, vamos a ver. Ya está. Ahí lo tenemos con esa esfera. El signo menos que tú observas ahí de la fuerza recuperadora, se debe a que la fuerza recuperadora presenta en todo momento direcciones opuestas. Así, un movimiento con estas características se denomina movimiento armónico simple. El término armónico se debe a que en la descripción matemática este movimiento se hace mediante funciones matemáticas armónicas. Para este caso usaremos función seno y coseno. No te olvides. El término simple es porque todos los movimientos armónicos es el más sencillo y nos sirve para comprender los otros movimientos que son más complejos. Entendiendo esto podemos entender algo más complejo. Vamos a ver ahora los elementos del movimiento armónico simple. ¿Qué elementos tiene? Tiene la elongación, ve con otro nombre, ya se le conoce a la X. ¿Qué es la elongación? Es la posición de una partícula medida respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Estaba acá en la posición de equilibrio, lo has estirado cierta distancia, eso es la elongación. ¿Y qué es la amplitud? También ya estamos relacionados. Es la medida del máximo desplazamiento. Esto ocurre en los extremos, ¿no? En ambos extremos de la oscilación, donde la velocidad de la partícula ahí es 0. ¿Y qué cosa ahora será un ciclo? Eso también es otro elemento. Ciclo o oscilación completa. Ciclo u oscilación completa. Es lo que se mueve el oscilador hasta retornar a la posición que se inició el movimiento. Para que te des cuenta que ha pasado ya un ciclo, una oscilación completa, tiene que retornar al inicio del movimiento. Ahí puedes decir que ya terminó un ciclo o una oscilación completa. Durante una oscilación completa se recorre 4 veces la amplitud. Claro. Para volver ¿ve? Y para ir para volver a 4 veces la amplitud se va a dar en una oscilación. Ahí lo tienes, ¿ves? Es el punto de equilibrio, lo estiras aquí, va a recorrer al volver a 4A, ¿no? 4A. Otro componente es una oscilación es un periodo que es 4 veces la amplitud, ahí está. Ahora viene el periodo. El periodo es el tiempo en que se realiza un ciclo o una oscilación completa, ¿no? Ahora viene la frecuencia. Frecuencia de oscilación o simplemente frecuencia. Es el número de oscilaciones completas en una unidad de tiempo. ¿Cuántas oscilaciones da en un tiempo? Y el periodo es lo contrario. ¿Cuánto se demora para dar una oscilación completa? Para ir de acá hasta acá, ¿cuánto se demora? Eso es tiempo. En cambio, la frecuencia es cuántas oscilaciones da en un tiempo, ¿no? ¿Cuántos da? En un cierto tiempo. Entonces, por eso que la frecuencia es 1 sobre el periodo o número de ciclos entre el tiempo. Su unidad, Hertz, bueno, o segundo a la -1 en el sistema internacional. Y la frecuencia angular o frecuencia cíclica, que ya te hemos mostrado, se define como 2 veces 2pi la frecuencia del oscilador o número de periodos contenidas en t segundos. Por eso que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia o 2pi por el periodo. Ahora vamos a ver las ecuaciones, las leyes de posición para el movimiento armónico simple. Para consideremos a la partícula en movimiento circular, donde la rapidez angular va a ser omega y el radio de giro va a ser A. O sea que el movimiento armónico simple podemos hacer una comparación con el movimiento
circular. Si el cuerpo estaba aquí en esta posición, es cuando estaba en el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirarlo lo más que se puede, eso va a ser acá. Cuando llega acá, es lo más que se puede estirar, ¿ves? O sea, por esa razón, el radio va a ser la amplitud. Entonces, vamos a analizar un cuerpo desde el punto de equilibrio hasta cierto punto, hasta acá, ¿ves? Pero incluso en forma general, ¿ves? Cuando normalmente el cuerpo inicia aquí, su posición inicial va a ser 0, ¿no? Pero ¿qué pasa si el cuerpo estaba aquí? Inicialmente estaba aquí. Ya estaba estirado alguito. Entonces, de esa posición, tú lo estiras un poquito más. Por eso es la posición inicial y esto es la posición final. Aquí va a generar entonces un cierto ángulo. Mira, entonces acá trazas y trazas va a generar un cierto ángulo. Recuérdate que esto es el ángulo en posición normal. Ya está. Muy bien, entonces todo esto sería el ángulo. Todo esto. Que debido a que estaba en una posición inicial, entonces esto es la fase, posición inicial, se va a generar otra. Utilizando trigonometría quiero sobre lo que tengo, podría hallar esta X final. Posición final, entonces, a ver, quiero sobre lo que tengo va a ser A seno del ángulo nada más, ¿no? De teta más phi. Eso sería entonces X. De ahí sale esa ecuación. Entonces, la elongación respecto al tiempo va a ser la amplitud por el seno de teta más phi. Pero tú sabes, por el tema de movimiento circular uniforme, sabemos que la velocidad angular es teta sobre tiempo. De acá despejas, esto pasa a multiplicar, entonces teta sería velocidad angular por tiempo. Eso lo reemplazamos y eso sería entonces la ecuación de la posición en el movimiento armónico simple. Ecuación de la posición va a ser entonces amplitud seno de la velocidad angular por tiempo más la fase. ¿Esto qué representa? Cuando significa que la posición inicial ha sido de cierto punto. Esto va a ser 0 cuando inicia el movimiento desde el punto de equilibrio. Entonces ahí vamos a poner sus leyendas. Entonces X es la posición del oscilador en cualquier instante. Con eso puedes hallar en donde tú deseas el oscilador. Quiero hallar por aquí, con eso puedes hallar. Aquí cosa es, tú ya sabes, es la amplitud. ¿Qué más? A esto es velocidad angular, pero acá lo suelen utilizar con su otro nombre, que es frecuencia angular o frecuencia cíclica. Y esto es el ángulo de la fase inicial. Muy bien, ahí tenemos. Pues acá, la ecuación de la posición en resumen, entonces ya. La ecuación de la posición. Entonces va a ser X, va a ser A seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más el ángulo de la fase inicial. ¿Ves? El ángulo de la fase inicial. Pues aquí está la comparación, ¿ves? Cuando tú esto estiras hasta aquí, es igual cuando como llegaría al radio, ¿ves? De aquí a aquí vuelve, por eso haciendo la comparación con el movimiento circular, se llega a lo que es la ecuación de la posición. Recuérdate, es con seno. Ahora, tú puedes analizar también de aquí en forma vertical. Entonces, en forma vertical, haciendo el análisis que es horizontal, lo mismo puedes hacer aquí, pues. Y si es vertical, la ecuación de la posición va a ser parecido, pero va a ser X, va a ser A coseno de, ¿no? Frecuencia cíclica por el tiempo más el ángulo de la fase inicial. ¿Ve? Comparando ya, entonces llegamos ahora para un movimiento vertical. Entonces hay algunos que simplemente utilizan el tema de derivadas y llegan a hallar la velocidad y la aceleración. Entonces, derivando esto,
Si tú quieres hallar la velocidad, sale coseno. El seno, su derivada es coseno. Entonces, en este caso, su derivada del coseno, seno. Y del coseno deriva seno otra vez, y eso sería la aceleración. Y acá lo que sería seno deriva sale coseno. Entonces, con el tema de derivadas, algunos lo trabajan de manera fácil para que no se confundan. Ya está. Muy bien, ahora vamos a ver las velocidades para el movimiento armónico simple. Entonces, tener en cuenta que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio, recuerda, pero aquel radio es la amplitud. También el ángulo de giro es velocidad angular por tiempo. Bueno, entonces vamos a analizar acá en un punto. Queremos hallar esta velocidad, ¿no? Entonces, si acá el ángulo es teta más phi, por ángulos correspondientes, acá también será teta más phi, ¿no? Muy bien. Entonces, acá hay una fallita. Nosotros sabemos que la velocidad tangencial es velocidad angular por la amplitud. Esa es la velocidad, es V. V, se lo pongo ahí está, velocidad tangencial, tú sabes, por el movimiento de circular es velocidad angular por radio. Aplicando trigonometría, fácil, entonces, yo quiero hallar esto. Quiero cateto adyacente y tengo hipotenusa. Recuérdate que es que está al frente es seno. Entonces el otro es coseno. Entonces será omega por A, ¿no? Coseno de ese ángulo. Y eso sería pues la velocidad. Estamos hallando entonces la velocidad en el movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces la velocidad es, en este caso, frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno, acá está mal, es frecuencia cíclica, ¿no? O sea, omega. Ahí es omega. Frecuencia cíclica o por el tiempo más el ángulo de la fase inicial. Entonces, eso es la velocidad en cualquier instante. Así puedes hallar la velocidad en cualquier instante. Pero tú sabes en trigonometría, ¿no? Que el coseno es 1 más el seno al cuadrado y la raíz todavía. ¿Y dónde sale esto? Sale de una identidad pitagórica, ¿no? Usted sabe eso, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Pero hemos despejado coseno y coseno va a ser todo eso. Si lo reemplazamos aquí, entonces la velocidad va a ser, ¿no? En este caso, frecuencia cíclica por la amplitud más, reemplazamos, va a ser 1 más seno de velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase inicial al cuadrado. Pero profesor, ¿para qué eso? ¿Para qué hacemos eso? Nosotros sabemos que esto, todito esto, ¿qué cosa es? Eso es X, ¿sí o no? Todito eso entonces es. Entonces ahí, reemplazando, quedaría de la siguiente manera. Quedaría A cuadrado menos X cuadrado. Entonces, con esto se hace mejor el análisis de la velocidad. Con eso se hace el análisis. Con esto un poquito hay que dominar trigonometría para encontrar los mínimos y máximos. En cambio, con esto es mucho más sencillo analizar mínimo y máximo. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, punto de equilibrio son los puntos importantes y acá, en los extremos. Entonces, con esto podemos analizar la rapidez, por ejemplo, en el punto de equilibrio y cuándo es mínimo y cuándo es máximo. Nosotros sabemos que en el punto de equilibrio X vale 0. Si X vale 0, quedaría solo A cuadrado sale afuera y eso sería la velocidad máxima. O sea que en el punto de equilibrio se da la velocidad máxima, que va a ser omega por A. O sea, la frecuencia cíclica por A. Ahora nosotros sabemos que en los extremos X vale A.
Si x vale a, queda a cuadrado menos a cuadrado, acá sería 0, 0 por omega 0. Entonces, en los extremos, la velocidad es mínima. En los extremos, la velocidad es 0. Muy bien, ahora vamos con la aceleración. Para hallar la aceleración, nosotros sabemos que la aceleración tangencial es velocidad angular por el radio, que es por amplitud. Aceleración, ¿no? Centrípeta y teta, ya sabemos lo mismo. Y de igual manera demostramos pues la aceleración. Entonces, aquí está la aceleración centrípeta, siempre va al centro, recuérdate, ¿no? La aceleración centrípeta por el tema del movimiento circular va al centro. Entonces, esto lo vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. Como el ángulo es teta más phi, entonces vamos a hallar esto que está aquí, que de nuevo sería ahora seno. Entonces, del gráfico se observa que la aceleración sería menos, en este caso, ¿no? Omega al cuadrado por la amplitud por el seno de omega por tiempo más. Eso sería entonces la aceleración. Entonces, nosotros sabemos que la posición es a seno, ¿no? Omega por t más phi. Lo reemplazo aquí mejor esto, pues x. Reemplazando x, quedaría así. A ver, acá está tan mal. Quedaría entonces de la siguiente forma. A ver, voy a ponerlo. Es omega al cuadrado, porque solamente quedaría omega al cuadrado por x. Eso sería la aceleración entonces, si reemplazamos esos datos. Entonces, analizamos. Cuando x vale 0 en el punto de equilibrio. Si x vale 0, entonces en el punto de equilibrio, ahí está la demostración, la aceleración vale 0. A eso se llama aceleración mínima. Y en el extremo es cuando x vale a, en el extremo, ahí sería la aceleración máxima. Entonces, omega al cuadrado por a. Bueno, vamos a hablar respecto a la fase inicial. Para determinar la fase inicial debemos conocer la posición del oscilador y la dirección que va en un instante t0. Primer método para conocer eso. Primero es resolver la ecuación de la posición cuando t vale 0. A ver, entonces. Ahí tenemos la ecuación. Entonces, a esa ecuación hay que reemplazarlo con t0, cuando t es 0. Entonces, si acá es 0, 0 por omega desaparece esto, solo queda entonces esa fase inicial, ¿no? Entonces, posición inicial va a ser A por seno de la fase inicial. Entonces, hallando, entonces en este caso, ¿cuánto vale ese ángulo? A ver, vamos a despejarlo para que no vuelen. X sobre A, porque es lo hago directo y están volando ya. Hasta ahí. Así sería el siguiente paso. Ahora, ¿a qué es igual? ¿Esto se hace en qué tema? ¿En qué tema se hace esto? Esto se hace pues, en funciones recíprocas, ¿no? ¿A qué es igual phi? Phi va a ser entonces arc, una manera, ¿no? Arc seno de posición inicial sobre la amplitud. Pues así se hallaría entonces el ángulo. Obviamente. Entonces, el ángulo ahí lo tenemos, que sería arc seno de la posición sobre la amplitud. Pues ya tenemos el ángulo. Muy bien, entonces ya podemos, incluso con gráficas podemos, si dominamos trigonométrica, cómo se grafican las funciones inversas, ya podemos interpretar, ¿no? Pero vamos a verlo más bien así. Entonces, eso sería una manera de encontrar este ángulo, ¿ves? Reemplazando a T0 y despejando. Así encuentras el ángulo, ¿ya? Muy bien. Se representa dos resultados. Ahora tenemos que tomar en cuenta la dirección que va en el instante 0. Otro método, segundo método. Entonces, el segundo método para hallar ese ángulo, ese fase inicial, se considera el movimiento armónico simple como una proyección del movimiento circular uniforme. Y en un instante t se toma aquellas posiciones donde la componente horizontal de la velocidad coincide con las direcciones del movimiento armónico simple.
¿Cómo es eso, profesor? Ahí está. Se quiere decir ahí. Entonces, por ejemplo, para un tiempo cero, la fase inicial es cero, está acá, en el punto de equilibrio. Ahora, para otro tiempo cero, ¿no? Para un tiempo cero, va a estar en esta posición cuando la fase, cuando el ángulo acá es pi medios. Ah, si es pi medios, ha iniciado de aquí. Si es pi, ha iniciado de aquí, o sea, también del punto de equilibrio. Si acá es pi, entonces también ha iniciado del punto de equilibrio. Si esto es 3 pi medios, ha iniciado desde aquí, desde menos, de la amplitud desde menos a. Y ahora, si es otro ángulo, por ejemplo, si es pi tercio, estará por acá, ¿no? Pi sextos por acá, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver entonces, a ver, tal vez no lo entiendan, acá te vamos a poner para un tiempo cero, a ver, si normalmente está iniciando por aquí, entonces se supone que el ángulo de fase inicial está entre 0 y pi medio. Todos esos valores. Si es 30 grados, 40 grados, desde 0 hasta 90 grados, en otras palabras, si no estás acostumbrado al sistema internacional. Porque en sistema internacional, si hablamos de 0 o pi medio. Ahora también, cuando la amplitud es positivo, también puede pasar lo siguiente, pues, ¿no? Que puede estar acá en el segundo cuadrante. Entonces, en este caso, va a estar en esta posición cuando el ángulo está entre mayor que pi medios y menor que pi. O sea, de 90 a 180 también, ¿no? Entonces, pero, a ver, profesor, ¿cuál es la diferencia? Yo veo igual. Yo lo veo igual, profesor. Cuando el ángulo de fase, ¿no? El ángulo de la fase inicial está entre 0 y pi medios, el móvil va desde el punto de equilibrio hasta así, se está moviendo a la derecha. En cambio, cuando el ángulo está entre pi medios y pi, el ángulo va desde A hasta el punto de equilibrio. O sea, que significa que está haciendo hacia la izquierda. Eso es la diferencia. A ver más, profesor. Ahora, cuando va del punto de equilibrio hasta menos A. Entonces, a ver, aquí está. Está yendo desde el punto de equilibrio hasta menos A, entonces va a estar en el segundo cuadrante, ¿no? Claro que sí, entonces va a ser de pi, no, tercer cuadrante, de pi hasta 3 pi medios. Pi hasta 3 pi medios va a estar yendo desde el punto de equilibrio hasta menos A. En cambio, si el móvil va desde menos A hasta el punto de equilibrio, va a estar yendo sus valores desde 3 pi medios hasta 2. Bueno, con eso esperando que esté claro. Ahora algunos temas adicionales. Periodo y frecuencia, hemos hablado bastante de eso, incluso se te ha dado en un movimiento armónico simple. Nosotros sabemos que el periodo es 2pi por la frecuencia cíclica. Además, se demostró que la fuerza resultante es menos K por X. Además, sabemos que la segunda ley de Newton es firma de Newton. Fuerza resultante es masa por aceleración. Despejamos A y reemplazamos, porque yo tengo fuerza resultante es menos Kx, ¿no? Y bueno, lo reemplazamos esto acá, ¿no? Nosotros sabemos que en este caso la aceleración, ¿no? La aceleración en un movimiento circular, recuérdate, a ver acá no te pierdas, la aceleración centrípeta es igual a velocidad angular por radio. Ya está. Entonces, la aceleración es velocidad angular. En este caso, recuérdate que el radio es cuánto avanza, ¿no? Cuando el radio es lo máximo, es amplitud. Ya.
Pues por X va a quedar entonces por esa razón. De ahí X se van, ¿no? X se van. Y ya está. Esto menos se van, saca raíz cuadrada y ahí está. Frecuencia cíclica entonces va a ser raíz cuadrada de K entre M. Una nueva, ¿no? Una nueva ecuación. Una nueva ecuación. Entonces, con esta nueva ecuación vamos a reemplazar acá el periodo y esa sería el periodo en un movimiento armónico simple. Ahí está la frecuencia cíclica en relación a la constante con la masa nomás. Reemplazando en 1, tenemos entonces el periodo del movimiento armónico simple, que sería 2pi por la raíz cuadrada de la masa por la constante. Y tú sabes que la frecuencia es la inversa, entonces voltealo nada más y ahí encuentras la frecuencia. Ahí está. Frecuencia va a ser entonces 1 sobre pi, la raíz cuadrada de K sobre la masa. Importante, el periodo y la frecuencia de un oscilador armónico solo depende, mira, de la masa y de la constante de proporcionalidad entre la fuerza resultante y la posición. Entonces, en general, podemos entenderlo así. En general, entonces, la frecuencia cíclica va a ser una constante por la masa. Entonces, en general, el periodo va a ser 2pi la masa por esa constante. Porque esa constante del resorte te van a dar, ¿no? Bueno, acá lo tenemos en resumen, entonces, el movimiento armónico simple. Ahí está. Y ahí tenemos al periodo. Muy bien. Hemos terminado entonces con la parte teórica. Vamos con el ejercicio número 1. Dice así. A ver sus claves, ahí lo tenemos. Dice, en el gráfico, el bloque de masa M oscila sobre una superficie inclinada lisa con un periodo de 2 segundos. Acá vamos a utilizar, parece que es. Si su masa aumenta 4 kilogramos, el nuevo periodo sería 6 segundos, calcule M. Muy bien, entonces acá vamos a relacionar dos periodos. Dos periodos. Entonces, primero al periodo de 2 segundos lo vamos a llamar periodo 1. Para hallar el cuerpo sigue siendo M. Muy bien, nos piden entonces la masa del bloque y vamos a utilizar esto para hallar el periodo. Entonces voy a poner T sub 1 va a ser igual a 2pi M por K. ¿No? Eso va a ser. Y ese T sub 1 es 2 segundos. Ahí está. O sea que el periodo acá de dato periodo 1 es 2 segundos. O sea, 2pi por la raíz de la masa por K va a ser 2 segundos. Ahora lo que va a suceder es su masa va a aumentar en 4 kilogramos. O sea, aquí. Y cuando su masa aumenta 4 kilogramos, ahora el periodo, que lo voy a llamar periodo 2, va a ser 6 segundos. Para la masa de M más 4, entonces sería periodo 2, 2 M más 4 sobre K, y eso va a ser 6 segundos. Ya está, pues eso es todo. Ahora, ¿qué haríamos? Tenemos que dominar álgebra. ¿Qué podríamos hacer con la ecuación 1 y ecuación 2 para hallar M? Lo que haríamos, pues, es dividir, ¿no? Al dividir ecuación 1 y ecuación 2, a ver qué sucede. Vamos a ver. Acá lo escribo en primer lugar, a ver. Sería entonces 2pi entre 2pi, que ya se van a ir. Ahora, ¿qué te parece si pongo una sola raíz para los dos? Arriba quedaría m entre k, abajo quedaría m más 4 entre k. Y acá sería igual a 2 sextos. Se van 2pi, se van k y k, solo quedaría m entre m menos 4, obviamente con raíz cuadrada va a ser igual a 2 sextos. Ya está. Entonces, de esa manera
creo que sería lo más fácil. Dividiendo entonces las dos ecuaciones, resulta algo bonito, ¿no? Ya, ahí lo tenemos. Dividiendo ambas ecuaciones, eso quedaría. Luego simplificamos. Le sacas la mitad 1, le sacas la mitad 3, lo elevas al cuadrado, pues va a quedar 1/9. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Para que desaparezca la raíz. Ya está. Desarrollas en aspa, acá sería m más 4 es igual a 9a. Pasa a restar, 4 va a ser igual a 8m. Pasa a dividir, m ¿cuánto sale? Un medio, ¿no? O sea que 0,5. Entonces la masa sale 1/2, que es 0,5. Eso sería la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2, entonces ahí está 0,5 kilogramos. Ejercicio 2 dice, un bloque experimenta movimiento armónico simple en el plano horizontal. A ver, ahí está su gráfico. Y ahí está su ecuación. Un bloque experimenta movimiento armónico simple en el plano horizontal. Si su gráfica muestra cómo varía su posición respecto al tiempo, calcule su rapidez máxima del bloque. Y ahí tenemos las claves. Entonces, ¿qué haremos? En primer lugar, nos está pidiendo la velocidad máxima. Recuérdate. Ya, entonces nos piden la rapidez máxima, es decir, la rapidez en la posición de equilibrio. La rapidez cuando x vale 0, ¿no? Ahí nos está pidiendo. Entonces, de la gráfica, nosotros vamos a tener ciertos datos para que lo interpretes. Nosotros sabemos que la velocidad máxima es velocidad angular por amplitud. Revisa la teoría nada más, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar, porque ya de frente puedo poner. Has hecho funciones trigonométricas. En el tema de funciones trigonométricas, cuando tú tienes esta gráfica, esto sería la amplitud. La amplitud sería 40, loco, ¿no? La amplitud 40 centímetros, pero pues hay que llevarlo a metros, que es 0,4 metros. Si acá estuvieras más 50 menos 50, la amplitud sería 50, ¿ya? Entonces, acá la amplitud es 40 centímetros, llevado al sistema internacional 0,4 metros. Bueno, también sabemos por trigonometría entonces que el periodo, en este caso t sobre 4, va a ser pi cuartos, ¿no? De aquí entonces el periodo es 2pi. ¿Por qué, profesor? A ver, no entiendo. Bueno, depende cómo manejas, pues, si tú reconoces qué función es esto, lo puedes hacer. En trigonometría se sabe, por ejemplo, que el periodo del seno es 2pi, el periodo del coseno es 2pi. Pero aquí, no sé, parece que sí también, parece que es el coseno, ¿no? La función coseno. Puedes hacerlo así. Pues el periodo, puedes trabajarlo así. Pero yo no me puedo confiar que sea pues una función seno simple o una función coseno simple. ¿Qué tal es un seno y un coseno? Pues mejor me evoco a los datos. Mira, fíjate. Yo estoy viendo en el gráfico que el periodo, mira, ve, llega, mira, una oscilación completa, recuerda este periodo. Acá llega al punto de equilibrio, acá recién va de ida y acá de vuelta. Todo esto es el periodo. Entonces, mira, bien claro, está dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Entonces, ese periodo entre 4, por eso estoy poniendo, ¿ve? Va a ser igual a este dato, pi cuartos. Se van, entonces el periodo era pi. Ajá. Entonces, si manejaba trigonometría, habría puesto 2pi. No cumplía. Bueno, por eso tienes que analizar. Ya está. Muy bien. Entonces, ya tenemos el periodo. Nosotros sabemos que la frecuencia cíclica es 2pi sobre el periodo. Entonces, hay que hallar esa frecuencia cíclica. Entonces, va a ser 2pi entre pi. Reemplazando, va a salir 2, nada más, ¿no? 2. Ahora esto vamos a reemplazar. Aquí ya salió la velocidad máxima.
Ahí está la interpretación de la gráfica si no habías entendido, ¿ves? Para que saques la amplitud. Recuérdate que el periodo es, ¿no? Desde aquí, ida y vuelta. Y para que sea todo t, entonces acá es t cuartos, t cuartos, t cuartos, t cuartos. Y ahí dice claramente t cuartos ha recorrido pi metros. ¿Ves? Bueno, ahora vamos a reemplazar en la ecuación 1, que sería, a ver, la frecuencia cíclica 2 por la amplitud que tengo acá 0,4. Multiplicas 2 por 0,4, entonces la velocidad máxima es 0,8 metros por segundo. Ejercicio 3. No, para pasar al ejercicio 3, teoría. Teoría sobre, en este caso, resortes. Hay resortes que cuando es simple, ¿no? La teoría, por ejemplo, cuando están en paralelo, esto es constante resorte 1, constante resorte 2, más constante B. En este caso, este bloque ya está con 3 resortes. ¿Cómo se halla el equivalente? El equivalente simplemente es la suma cuando está en paralelo. Entonces, la constante equivalente simplemente vas a sumar constante 1 más constante 2 más constante 3. Ahora, ¿qué sucede si está en serie? Si está en serie, ¿ve? Entonces, esto es constante 1, constante 2 y la constante equivalente va a ser la inversa. Entonces, 1 entre la constante equivalente va a ser igual a 1 sobre K1 más 1 K2 más 1 sobre K3. Esto sería en forma general. Pero para hacerlo rápido, vamos a hablar de dos resortes. Cuando esto es lo común que aparece, cuando dos resortes están en serie, entonces, aplicando esto se cumpliría esto. Si esto desarrollas, la constante de equivalente saldría esto. Esto es lo que utilizan bastante cuando hay dos resortes que están en serie. ¿Qué hacen? Lo multiplican entre la suma. El producto entre la suma para dos resortes. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es péndulo simple. En un caso particular, es un caso particular del movimiento armónico simple, constituido por un sistema masa-cuerda libre de todo rozamiento. Ahí tenemos péndulo simple. Observación. El ángulo central debe ser pequeño, con el fin de que el arco se aproxime a un segmento. Bueno, eso vamos a explicar de manera rápida. Pues cuidado que quieras aplicar cuando miras a cualquier péndulo. Eso solamente se cumple en un péndulo simple, ¿ya? Cuando el ángulo es demasiado pequeñito, bien pequeñito, de contra pequeñito, mira, ¿ves? Algo así. Entonces, esto que tú observas va a ser casi una línea. Entonces, por eso que es un péndulo simple, este ángulo tiene que ser bien pequeñito, para que esto que está aquí, como se observa, así parece grande, ya parezca una línea. Solo en esa situación se cumple lo que es péndulo simple. Para ángulos grandes, esto va a ser curva, ya no se va a cumplir. Entonces, tiene que ser pequeñito para que esta longitud de arco sea casi una línea. Entonces, ahí, con esa condición se cumple, a ese tipo de sistema se llama péndulo simple. Una vez más, jóvenes. Entonces, péndulo simple va a ser cuando esto es demasiado pequeñito, ¿ves? Sí, recontra chiquito, muy pequeñísimo, muy. Pues fíjate, si tú haces una bien pequeñito, esto que está aquí va a ser casi una línea, ¿no? Casi una línea. Entonces, en esas condiciones se llama péndulo simple, ¿ya? Entonces, para que sea péndulo simple, el ángulo central debe ser pequeño, con que el fin que el arco se aproxime a hacer un segmento recto. Muy bien. Entonces, ya cuando tenemos eso, para hallar
el periodo en un péndulo simple va a ser sencillo. Va a depender básicamente de la longitud y la gravedad. Entonces, el periodo va a ser 2pi por la raíz cuadrada de la longitud por la gravedad. Así de simple. Algunas observaciones. L es la longitud de la cuerda, que lo tienes ahí. G es la aceleración de la gravedad. Observación 1. El periodo de un péndulo simple no depende de la masa. No depende de la masa. El péndulo bate segundos cuando su periodo es 2 segundos, ¿no? Ajá. Tercera observación. En el caso que la gravedad sea 9,8 metros por segundo, cuando es 9,8, no, cuando es 10. Cuando es 9,8, puedes asumir que la gravedad es pi al cuadrado. Por lo que el periodo vendría dado simplemente, el 200 es pi al cuadrado, ¿no? Entonces, el periodo simplemente sería 2 veces L, ¿no? 2 veces L. Ya que si tú reemplazas G, acá pi cuadrado sale, pi con pi se van, solo queda eso. Nada más. Si tienes entonces la gravedad que es 9,8, esto nomás ya puedes utilizar. Muy bien. Problema 3. Del examen de la Universidad Mayor de San Marcos 2017-2. ¿Qué dice? A ver. Un péndulo simple consta de una cuerda inextensible, o sea que no se estira, sin masa, cuya longitud es L, de la cual cuelga un cuerpo de masa M. El péndulo se mantiene fijo en el extremo superior y lo hace oscilar de tal manera que el ángulo formado por la cuerda y la vertical sea pequeño, sea menor que 12 grados. El periodo del péndulo estará dado en función de la longitud y el valor de la aceleración local de la gravedad. Si el tiempo en contemplar una oscilación es 2 segundos y el valor local de la aceleración de la gravedad es 9,85, ¿cuál es la longitud del péndulo? Me está pidiendo la longitud del péndulo. Entonces, la resolución sería que en primer lugar nos pide la longitud del péndulo y nosotros tenemos de dato que el periodo es 2 segundos y la aceleración de la gravedad local es 9,85. Y de acuerdo a lo que nos había dicho, si trabajamos con 9,8, podemos considerarlo a la gravedad como pi al cuadrado. Pues reemplazando en la fórmula, aquí, otra vez demostrando que la gravedad sea pi al cuadrado, entonces sale, ¿no? Sale afuera, entonces solamente quedaría el periodo, incluso ya te he dicho, puedes aplicar ya directo, esto habías aplicado, ¿no? Periodo es 2 veces raíz de L. Entonces, el periodo reemplazando vale 2, va a ser igual a raíz de L. De acá, la longitud valdría 1 metro. Entonces estaba sencillo, parece complicado, ¿no? Sencillo. Problema 4, 1 metro entonces. Ya está. Dice, el desplazamiento de un movimiento armónico simple está descrito por la siguiente ecuación. X 0,25 coseno 0,4t más pi tercio. X está en metros, o sea, la elongación está en metros, y t está en segundos. Calcule la amplitud y la frecuencia angular. Y acá ya se perdieron algunos cuando les da esto. Cuando tú tienes esto, lo que tienes que hacer es recordarte, pues, cómo se halla la elongación. Esto tienes que recordar. Si tú te recuerdas esto, se acabó. Mira, la amplitud sale al ojo. Ah, ya, profesor, o sea que la amplitud salía 0,25. Claro que sí. Y la frecuencia angular, este es omega. Ah, también sale al ojo, profesor. Sale 0,4. Lo único pondría su unidad radianes por segundo. Se acabó. Así nada más. Problema 5. Sea el movimiento armónico simple definido por X, que es 4 coseno por 10 donde el desplazamiento está en metro y los tiempos en segundos. Halle
vamos a hallar el desplazamiento, o sea, X para T0 y X para cuando vale el tiempo pi medios. Entonces, ¿qué se hace? Reemplazar nomás. Reemplazas con 0, primer lugar, a X. Si reemplazo por 0, acá 10 por 0 sale 0, solamente quedaría coseno de pi tercios, ¿no? A ver, aquí está al detalle. Estamos reemplazando a t por 0, pues solamente quedaría 4, ¿no? Coseno de pi tercios. Obviamente tú que dominas trigonometría, esto pues es 180 entre 360. Te está diciendo coseno de 60. Y coseno de 60 tú sabes que es un miedo. Pues 4 por un miedo, 2. X vale 2 metros. Ahora vamos a hallar cuando t vale pi medios. A t hay que reemplazarlo con pi medios. Entonces sería 10, no por pi veinteavos, más pi tercios. Resolviendo esto sale 0,0 pi medios más pi tercios. ¿Cuánto es pi medios más pi tercios? Sale pi, 5 pi sextos, ¿no? Haciendo carita feliz. X sale 4 coseno de pi sextos. Bueno, ¿cuánto es esto? Entonces fácil, pues reemplaza los 100. Trigo te han enseñado 180 entre 6, 30, 150. Y coseno de 150 es como decir coseno de 30, pues, ¿no? Coseno de 30 llevando al ángulo en posición normal, pues, ¿no? Coseno de 150 es como decir 180 menos 30, pues, ¿no? Y como está en el segundo cuadrante, eso es negativo. Coseno de 30, ¿cuánto es? Menos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué menos? Porque está en el segundo cuadrante. Coseno de 150 es menos raíz de 3 sobre 2. Desarrollas eso, sale menos 2 raíz de 3 metros. Pues eso sería el ejercicio 5. Ejercicio 6. Sea el movimiento armónico simple la ecuación x4 coseno de 10t más pi tercios determine la velocidad máxima y la aceleración máxima si los desplazamientos están en metro y el tiempo en segundos. Entonces está fácil, ¿es? Recuérdate que la velocidad máxima se da, ¿dónde? ¿Dónde se da la velocidad máxima? ¿Te recuerdas o no? En el punto de equilibrio, ¿dónde? A ver, ¿dónde se da? La velocidad máxima obviamente se da cuando x vale 0. Cuando x vale 0. Pues sí, profesor, claro. ¿Y ahora qué hago acá reemplazando x0? No puedo, profesor, pero yo te he dado pues otra. Esa x podías tú reemplazarlo, ¿te recuerdas? A por raíz cuadrada, ¿no? De x al cuadrado menos, no, ya, al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Ya, al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, fíjate, si x vale 0, no, acá es omega, si x vale 0, entonces solo queda esto. De ahí sale, pues eso ya te he demostrado. Esto no hay que recordarse, que x, la otra forma de escribir sería omega por raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, en el punto de equilibrio, x vale 0. Y ahí se da la velocidad máxima. Obviamente. O si no, si te puedes, recuérdate eso ya que está acá. Entonces, la velocidad máxima es la frecuencia angular por la amplitud. Ya te he enseñado yo ayer la frecuencia angular. La frecuencia angular es este dato, este 10. La amplitud es 4. Entonces, simplemente sería 10 por 4. ¿Cuánto es? 40 metros por segundo. Así de fácil. Y ahora la aceleración angular, aquí está, es frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. La frecuencia es 10, la amplitud es 4. 10 al cuadrado por 4 segundos, ¿no? ¿Cuánto es eso? 400 metros por segundo al cuadrado. 7. En la siguiente ecuación, las unidades están en el sistema internacional y se describe un movimiento armónico simple, x va a ser igual a 0,8 coseno pi medios por t más pi medios. Halle el periodo de oscilación.
Entonces, el periodo de oscilación, tú sabes que es 2pi sobre la frecuencia. Y acá está la frecuencia. La frecuencia angular vale pi medios. La frecuencia en 2pi medios radianes. Aquí está la frecuencia. Entonces, eso lo vamos a reemplazar al periodo. El periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. O sea, 2pi entre pi medios. Desarrollando eso sale 4 segundos. Problema 8. Nos pide 3 cosas. De la ecuación que describe una vibración armónica de x va a ser 2 coseno 3t más 50, vamos a señalar verdadero o falso. Su amplitud es 2, al ojo, ¿no? Entonces, tú con esto. A ver, su amplitud es 2, verdadero. Ya está, verdadero. La frecuencia angular es 3. A ver, miramos. Claro que sí, también verdadero y la unidad también está correcta. La frecuencia angular es 3, verdadero. La constante de fase es 50 grados. Claro que sí, verdadero. Todo verdura entonces. Problema 9. Dice, la masa en el extremo del resorte oscila con un desplazamiento descrito por la siguiente ecuación. X va a ser 0,26 por coseno de pi medios t más 30. Hallar la frecuencia. Para hallar la frecuencia necesito la frecuencia angular. Esto es la frecuencia de oscilación. Necesito la frecuencia angular, que es pi quintos. Entonces, la frecuencia angular es pi quintos radianes por segundo. Y la frecuencia era lo contrario del periodo. Entonces, frecuencia va a ser frecuencia de oscilación o frecuencia simplemente va a ser frecuencia, ¿no? Velocidad angular sobre 2pi. Reemplazas, se acabó. Pi medios entre 2pi, la frecuencia sale. ¿Cuál es la unidad? 0,1 Hz. Problema 10. Dice, ¿con qué periodo oscila un bloque de 7,5 kilogramos unidos a dos resortes en paralelo? Bueno, te ha dicho ya. ¿Cómo se hallaba la constante equivalente cuando estaba en paralelo? Simplemente se sumaba, ¿te recuerdas? Hay que sumar constante 1 más constante 2. Pero la constante vale 30. Entonces será 30 más 90. 30 más 90, la constante equivalente va a ser 120 newton. Ahora nos está pidiendo el periodo. Y tú sabes que el periodo, aquí está para que no te pierdas, el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la masa por la constante equivalente en este caso, ¿no? Entonces, el periodo reemplazando va a ser 2pi, la masa es 7,5 por 120. Entonces, calculadora ya dice, bueno, acá por 10 primero, acá saldría 75 por 10.200. Le saca 75 a 1 y de 75 parece mentira, es 16. Sacas la raíz de 1 es 1, raíz cuadrada de 6, 4. Queda 2pi por un cuarto. ¿Cuánto es eso? Pi medios. El periodo es pi medios segundos. Último problema. En la siguiente oscilación de armónica, la rigidez equivalente. ¿Cuánto es la constante equivalente? Bueno, me habría gustado hacer la demostración de esto, pero ya, cuando hay tiempo se va a hacer la demostración. Pero recuérdate, cuando está así, acá el problema es cuánto vienen los exámenes. ¿Estará en serie o estará en paralelo? Pues nada más es darte cuenta. Si analizas bien, está en serie. Y así de simple. No es. Entonces sale 2K. No, está en paralelo, mejor dicho. ¿De qué estaría hablando? Respuesta 2K. Y se acabó.